Eguno guzti eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurkoan 2021ko hondartzen denboraldiko balantzea egingo dugu. Eta hortarako Monika Pedreira, ingurumen zuzendaria dago nirekin, eta berak emango ditu xehetasun guztiak. Nire aldetik, zenbait datu nabarmen eta hori nahi dute azpimarratu. Lehenengoa, okupazio maila. Okupazio maila 20% murriztu da. Eta baita ere, hondakinen sorkuntza ere 20% gutxitu da, urtarrilatik hasita irailaren 15 arte. Hori izango litzateken ere ustez datu nabarmenak, eta bai gogoratu nola iaz ere aurrekontu gehigarri bat bideratu genuen, eta aurten ere gauza bera egin dugu, eta 210.000 euroko aurrekontu gehigarri bat bideratu dugu aurten ere. Kasu honetan gogoratu nola nik hondartzak aplikazioa jarri genuen martxan, eta hori izan da gure ustez zerbitzu publikotik eta informazio aldetik datu nabarmena, eta hori ere azpimarratu nahi dut. Aurten, 900 sarrera izan ditu, 900.000 sarrera izan ditu aplikazio horrek. Hori esan nahi du, gure herritarrek, gipuzkoarrok, denok, ez baino, ia denak konsultatu egin dugula nik hondartzak aplikazioa. Eta hori nola baita ere lagundu du aurtengo denboraldia, ikusi duzuen bezala, ez dugu izan inolako arazo larririk. Baita gogoratu, hondakinei dagokionez, 230.000 kilo jaso direla, eta naiz eta gutxitu hondakinen bilketa, bai esan udako hilabetetan, ia ez dela ezer murriztu aurreko urtearekin alderatuz. Eta baita ere, segurtasunari dagokionez, 154 pertsona erreskatatu direla, eta hori bai gehikuntza pixkat egon da, baina hortan ere nahiko ondo funtzionatu dute zerbitzu guztiak. Hori izango litzateke nire ustez datu nabarmenak. Decía, y voy a ser muy breve, porque luego Mónica Pedreira, la directora de Medio Ambiente, dará datos más exhaustivos, pero sí quería destacar algunos datos importantes de la temporada de playas, ¿no? Hemos tenido una reducción en la asistencia a las playas en torno al 20%. Es verdad que habría que hacer una comparación del tiempo que hemos tenido este año con el del año pasado y seguramente explicaría casi todo, ¿no? Lo que de esa reducción. También se ha reducido en lo que va de año hasta el 15 de septiembre, desde enero al 15 de septiembre, la recogida de residuos, que ha sido 430.000 kilos. Y aquí sí recordar que efectivamente la reducción ha sido importante durante el año, pero es verdad que los meses de verano pues apenas se ha reducido la recogida de residuos comparando con el año pasado. También quiero recordar que ya es el segundo año que hemos hecho una aportación presupuestaria adicional de 210.000 euros, evidentemente por la situación de pandemia que estamos sufriendo, y la verdad es que las playas en términos generales no han sido un foco de contagio, de problema en términos generales, y por tanto yo creo que en ese sentido también, yo creo que la ciudadanía en general se ha comportado adecuadamente. Pusimos en marcha la aplicación Nik Hondartzak el año pasado. ¿Os acordáis que lo hicimos en un tiempo acelerado, récord? Y la verdad es que este año pues también ha sido utilizado masivamente y ha tenido 900.000 accesos a la aplicación, lo cual dice que pues es una aplicación de servicio público que la gente, la ciudadanía, los guipuzcoanos hemos estimado, hemos utilizado y seguramente pues ha facilitado muchísimo el que, a pesar de que ha habido días de que la gente ha tenido que esperar y hemos tenido aforos llenos, pero no han sido tantos, y el utilizar la aplicación ha facilitado muchísimo el que la ciudadanía haya podido gestionar bien, ¿no? ese momento de su ocio y de su asistencia a las playas.
Y en cuanto a seguridad, ya termino con esto, pues ha habido un total de 144 personas rescatadas, lo cual significa también que bueno, pues los sistemas de seguridad y de rescate pues han funcionado pues bien. Entonces, bueno, en términos generales yo creo que es una campaña positiva en el sentido de que no hemos tenido excesivos problemas y donde, bueno, creo que precisamente las playas no han sido un foco de problema en la situación que estamos viviendo. Y yo lo voy a dejar aquí. Ya, Mónica, cuando quieras, estás tú los datos más exhaustivamente. Es que ricasco, José Ignacio, egun on guztioi. Bueno, como ha dicho el diputado José Ignacio, voy a intentar de manera muy rápida y resumida daros los principales datos de lo que ha sido el balance de playas de esta temporada 2021. En primer lugar, y en cuanto a las labores de limpieza, como sabéis, venimos haciendo todos los años las labores de limpieza de las playas, el cribado y la nivelación de los arenales. Pero este año hemos tenido que reforzar el servicio por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, hemos visto la necesidad de reforzar los puntos de recogida de las papeleras en las entradas de las playas, debido fundamentalmente al incremento de los residuos generados en la temporada estival, fundamentalmente, entre otras, en la playa de Antilla. Y en cuanto a limpieza, hemos tenido que habilitar durante esta temporada un dispositivo de limpieza y de refuerzo adicional debido fundamentalmente a la elevada cantidad de residuos abandonados como consecuencia de los botellones que se han venido haciendo este año en las playas, que no era una práctica tan habitual hasta esta temporada y que fundamentalmente han concentrado un incremento importante de residuos y también de refuerzo de limpieza en la playa de Itxurun de Zumaya, en Zarautz y en Hondarribia. Asimismo, otra de las cuestiones que también quiero destacar en lo que a las labores de limpieza se refiere es que han acontecido durante esta temporada también desprendimientos de piedras, tanto en la playa de La Par y de Deva como en la playa de Itxurun de Zumaya. En la playa de Itxurun lo venimos observando ya en los últimos años. Ambos sucesos han ocurrido a finales de agosto y ahí, evidentemente, como no puede ser de otra manera, por medidas de precaución, además de notificar, por supuesto, al ayuntamiento y a Costas, que es el órgano competente para acometer dichas actuaciones y establecer los protocolos, se han vallado estas zonas para mantener la seguridad de la ciudadanía y de los usuarios de las playas. En cuanto a los datos principales de la gestión de los residuos en las playas, como bien ha indicado el diputado, en el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre vemos un descenso en la cantidad de residuos recogidos en el año 2021 respecto al 2020. Como veis en la tabla, 431.000 kilos en el año 2021 frente a los 539.000 kilos del año 2020. Es decir, hemos tenido una reducción de un 19,94% los residuos gestionados de 1 de enero a 15 de septiembre. Y insisto en el periodo porque, pese a que durante ese periodo vemos que existe un descenso del 20%, si nos vamos ahora a los residuos que hemos tenido que gestionar en el periodo estival, esto es, en el periodo comprendido del 1 de junio al 15 de septiembre, aquí vemos que los datos prácticamente de los residuos que se han gestionado son los mismos: 213.127 kilos en el año 2021 frente a los 214.054 kilos del año 2020. Esto prácticamente es una reducción de 0,43%. Si analizamos esa distribución de residuos en función de los diferentes municipios, como veis, destacan las aportaciones y los kilos de residuos gestionados en los municipios de Deva, Mutriku y Zumaya, con más de 40 toneladas cada uno de ellos. En Orio, Zumaya y Mutriku, como vemos, por tanto, aumentan los residuos producidos, mientras que en Hondarribia, Zarautz y Getaria se observa una disminución. En Deva, los valores que se obtienen son similares a los del año 2020. Un comportamiento muy dispar entre los municipios, pero que creemos que tiene su origen, como hemos ido observando a lo largo de toda la temporada estival, fundamentalmente, como os decía, en el alto número de botellones que se han estado realizando en las playas. Evidentemente, esos botellones han llevado asociados un abandono de residuos por parte de la ciudadanía que participaba en ellos, y eso es lo que ha dado que tengamos un comportamiento tan dispar entre municipios y tan dispar respecto a los datos que teníamos en el año 2020. También hemos detectado y influye las toneladas de residuos de la época estival, otro fenómeno que se ha dado fundamentalmente en las inmediaciones de la playa de Saturrarán y de Orio, y es que se ha observado que durante esta temporada estival se
Se ha incrementado también considerablemente el número de caravanas y la gestión de residuos de esa actividad turística, dada su cercanía a las playas, acababan siendo gestionados todos los residuos, sin ser propiamente residuos de playas, a través de los servicios de limpieza de playas. En cuanto a la recogida de residuos, también destacar que este año, y visto un poco la tipología de residuos que veníamos recogiendo desde el año anterior, como ya anunciamos, hemos incorporado en todas las playas el 5.º contenedor para la recogida de vidrio. Asimismo, y con objeto de fomentar también esa segregación y esa recogida selectiva en la playa, hemos procedido a serigrafear y a colocar en todos los contenedores de todas las playas pegatinas identificativas para fomentar esa separación y esa segregación, y todas las playas, como ya anunciamos, han estado colocadas fuera de los arenales, siguiendo de esta manera las recomendaciones que establecía el Gobierno vasco. Todo esto, todas estas actuaciones, ha supuesto que el Departamento de Medio Ambiente en esta temporada 2021 ha destinado adicionalmente a lo que consideramos presupuesto ordinario de la limpieza desde las playas 210.000 euros adicionales. Queremos destacar que de esos 210.000 euros, 150.000 euros han sido subvenciones directas que se han dado desde la Dirección de Medio Ambiente a los ayuntamientos costeros, a nuestros ayuntamientos más pequeños, precisamente para llevar a cabo pues también toda la parte de seguridad a través del desarrollo de la aplicación Nikon Darchak y de la red foral de videometría. Como decía el diputado, también hemos mantenido la aplicación que ya se desarrolló el año pasado, Nikon Darchak, aplicación que va a estar vigente hasta el día 30 de septiembre y en la que quiero recordar que este año hemos incorporado una nueva estación que era la correspondiente al puerto de Mótrico. Al igual que el año pasado, venían representados por colores verde, amarillo y rojo la ocupación en función de si fuera baja, media o alta. Y en cuanto a las mejoras, se ha aumentado la autonomía de las estaciones y se ha corregido las sombras, dando un mejor servicio a la ciudadanía. El número de usuarios de este año en la aplicación han sido 54.731 descargas frente a las 47.555 del año pasado. Esto es un 15% más de descargas. Y hemos tenido un total de visitas y de uso de la aplicación de 874.993 accesos, lo que demuestra una vez más que lo que ya vimos el año pasado, que es una de las aplicaciones que la ciudadanía pues más consulta a la hora de poder establecer ese esparcimiento en las playas. Hemos incorporado una novedad que también ha servido precisamente este año, que es lo que hemos llamado la alerta del baño. Una alerta que la gestionamos con los ayuntamientos y que frente a episodios bien de contaminación o otro tipo de episodios, pues como los que hemos visto recientemente de las algas, se habilitaba también a través de la aplicación Nikon Darchak, que se avisaba de cómo era el estado de las playas. En cuanto a la afluencia de usuarios a nuestras playas, los días de mayor asistencia en las playas han estado fundamentalmente en el mes de julio los días 5, 17 y 18 y en agosto el 20 y el 28. Los niveles de ocupación de nuestras playas han sido muy similares a los que se registraron en el año 2020 en algunas playas, mientras que en otras vemos que ha sido un descenso considerable. En ese sentido, y como podemos ver en el gráfico adjunto, la playa que más descenso ha tenido en cuanto a la afluencia de los usuarios es la playa de Zarauz. Asimismo, a través de la aplicación, a través del sistema de la red foral de videometría, sabéis que junto con los socorristas de las diferentes playas ponemos a su disposición la aplicación de salvamento, con la cual ellos pueden detectar dónde están los puntos peligrosos o los puntos de mayor peligro para los bañistas, y en ese sentido hay que destacar que este año se han producido, como bien decía el diputado, un total de 144 rescates, de los cuales 86 de ellos han sido en la playa de Zarauz, seguido de 27 en la playa de Orio y 19 en la playa de Zumaya. La mayoría de rescates han sido durante el mes de agosto y fundamentalmente se han concentrado en los días 13, 14 y 15 de agosto. Como todos los años y con objeto de seguir mejorando ese servicio que prestamos a la ciudadanía, y en especial ahora con todas las modificaciones que estamos haciendo en materia de gestión de residuos como consecuencia del COVID, se han vuelto a realizar las encuestas a pie de playa. Se han realizado un total de 587 usuarios, habiendo aumentado la participación este año en las encuestas de 8 puntos respecto al año 2020, que fue del 67%.
Voy a pasar muy rápido las principales conclusiones de las encuestas. Destacar que el 53% de los encuestados le parece mal o muy mal que las papeleras se coloquen fuera de las playas. Es verdad que es un requisito COVID, pero parece ser que nuestros usuarios, en la medida de lo posible y cuando las recomendaciones nos lo permitan, nos solicitan que volvamos a tener esas papeleras en los arenales. En cuanto al accionamiento de las papeleras, que sabéis que es otra de las cuestiones que se marcaban desde protocolo, evitar la apertura manual y el contacto. Sabéis que todas las papeleras ya el año pasado disponían de pedal y de tapas automáticas. El 46% de los encuestados que iban a las playas seguían sin saber que las papeleras disponían de estos tipo de pedales, y el 44% de los usuarios nos indicaba, y esto es un dato que nos ha llamado la atención, que no usa las papeleras ya que no genera basura en las playas. Respecto a la introducción de un quinto contenedor para recoger vidrio en las playas, el 36% estaba de acuerdo y lo ha usado, el 26% dice que no lo usará, pero que considera que es bueno, y el 38% de la población considera que no tiene sentido colocar un contenedor de vidrio en nuestras playas. En cuanto a las nuevas pegatinas identificativas, para ver si las ven útiles, el 34% de los usuarios las ha valorado muy bien porque permite identificar cada fracción con claridad. Asimismo, el 50% de los encuestados sigue manifestando que no realiza la separación de fracciones en las playas, y eso se denota en la recogida de residuos que hacemos, donde vemos que la fracción resto es la fracción que más retiramos. Un 27% deposita todo en la fracción resto y un 32% dice que sí, que intenta separar. Respecto a qué se puede hacer para mejorar la recogida selectiva en las playas, un 34% nos dice la opción de carteles, el mismo porcentaje nos pide que sigamos trabajando toda la comunicación, tanto a través de los medios convencionales como a través de las redes sociales, prensa y mensajes de megafonía, y un 30% nos sigue insistiendo en que hagamos e insistamos con campañas de sensibilización. Esto es un poco lo que ha sido la temporada de playas de este año 2021. Los próximos pasos que vamos a dar desde el Departamento de Medio Ambiente, por supuesto, además de continuar con las labores de limpiezas fuera del periodo estival, estamos trabajando conjuntamente con todos los ayuntamientos a través de la Mesa Territorial de Playas para establecer una señalítica de todas las playas de Guipúzcoa con una misma imagen y con unos mismos servicios que ofrecemos a nuestros ciudadanos. Y asimismo, este año estamos haciendo los análisis de los informes de evolución morfológica de los arenales, que, como sabéis, nuestra red foral de videometría, además de prestarnos un servicio a playas, nos da y nos va a permitir sacar primeras conclusiones del impacto del cambio climático en nuestros arenales y en nuestro litoral. Y en octubre de 2021 va a acabar el primer ciclo de observación de esos primeros datos de la red foral de videometría, y esperamos poder extraer las primeras conclusiones, que lógicamente las daremos a conocer y las presentaremos, y nos permitirá tener una primera foto de cómo nos está afectando el cambio climático en nuestra costa y en el litoral. Gracias. Es que ricasco, Mónica. Yo solamente un comentario, que no lo he dicho al principio. Bueno, como veis, ha sido una temporada de playas donde pues el control ha sido exhaustivo, y veis que tenemos los datos, nada más cerrar la temporada, pues hecha, ¿no? El seguimiento ha sido exhaustivo por parte del departamento, y veo aquí a los 4 responsables del departamento, y felicitaros, y a ti en particular, Mónica, traslades esa felicitación porque no ha sido fácil, y lo sé de primera mano. Y también toda la colaboración interinstitucional, sobre todo con los ayuntamientos, que ha funcionado, yo creo que de manera perfecta, yo creo que la labor que se inició el año pasado creo que nos ha enseñado un camino, y en ese sentido yo creo que hay que felicitarse de que esa labor que se ha hecho con todo, ¿no? Con todas las actividades que hacen los ayuntamientos, los hondarchañas, las policías municipales, la información y colaboración con los técnicos del Departamento de Medio Ambiente, pues ha funcionado correctamente, y eso sí quería destacarlo también. Esta besterik gabe, galdera baldin badaude edo, no sé, preguntas, comentarios, aclaraciones. Sí, ha habido días en los que se han cerrado alguna playa por exceso de aforos. ¿Se puede saber cuáles han sido, cuántos días?
No sé si tenemos el dato. Nosotros no tenemos el dato aquí, pero sí, a través de la aplicación, si tenéis interés, os podemos facilitar el histórico de qué playas son las que han superado el aforo y qué días concretos. Sí, eso si queréis, ningún problema. Luego, desde la dirección lo analizamos y os lo pasamos. Bueno, ez balde badago galderarik, mila esker denoi, eta badakizuen bedakazuen txostena zuen esku dago, eta dozer gauza, eta behar baldin badezuen mendik aurrera deklarazioen bat edo azalpenen bat, deitu eta erantzungo dugu, bale? Mila esker denoi. Gracias.